entonces la comunicación con Enzo Helguera, especialista en temas municipales, para que no se siga comentando su punto de vista. Enzo, seguimos contigo. Sí, te decía que en efecto esta medida afectaría principalmente a 110 movimientos regionales. Por lo menos 89 están inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones y hay unos 21 movimientos regionales que están en vías de inscripción. Ellos evidentemente no estaban adscritos con la legislación vigente a ningún partido político y por ende podían tener, digamos, la libertad política de no necesariamente depender de estos partidos nacionales. Así que principalmente serían ellos los grandes afectados a nivel nacional. Ahora, Enzo, y me gustaría hablar sobre esto, los ciudadanos de a pie, ¿de qué manera se verían afectados o no si se diera luz verde en segunda votación a esta reforma constitucional y a la eliminación de estos movimientos regionales? Bueno, a la ciudadanía se le estaría obligando a reducir la oferta electoral cuando vaya a votar y a relacionar a su movimiento, que ya no sería movimiento, sino ya serían parte de un partido nacional, a solo elegir entre los partidos nacionales que estén vigentes, ¿correcto? Entonces, eso haría que se reduzca, digamos, este gran número y que haya una unificación de criterios. Sin embargo, también puede ayudar a confundir mucho a la población. Pongo un ejemplo. El partido político puede tener un pensamiento de izquierda, pero el gobernador con el que se alió tiene un pensamiento de derecha y a la hora que lo van a identificar con el partido que supuestamente piensa de una manera, pueden terminar votando por una forma de gobierno completamente diferente a lo que ellos esperan. Entonces, hay mucho aprovechamiento de este tema. Por un lado, es la información que tenemos ante una gran cantidad de movimientos, pero finalmente, Pilar, lo que sí también es cierto es que los votantes por lo general no votan por partidos políticos, sino terminan votando por el personaje que va a la cabeza. Así que hay que hacer un esfuerzo nada más para identificar de manera plena y con anticipación quiénes son las cabezas de las regiones, aunque vayan con partidos políticos. Ahora, y explicarles a nuestros televidentes cómo se dio la primera votación, porque hay algunos parlamentarios que votaron en contra, por supuesto, que señalan que fue algo camuflado, ¿no? Que se dio un cuarto intermedio, hubo texto sustitutorio, porque el tema era el asunto de la reelección de los alcaldes de las autoridades locales. Claro, ¿qué pasa? Con anticipación, evidentemente entre las bancadas y de manera pública, había un texto que iba a aprobar la reelección de gobernadores regionales y alcaldes por un periodo únicamente, no es una reelección inmediata. Sin embargo, en último minuto, cuando presentan ya los documentos para ser sometido al debate, el documento oficial, ahí meten de contrabando el tema de la eliminación de los movimientos regionales. Es por eso que algunos congresistas se vieron sorprendidos, pero no la gran mayoría. Eso quiere decir que habían subgrupos poniéndose de acuerdo para poder sacar este texto debajo de la manga e incluirlo, y al someterlo a la votación, evidentemente no pudo haber mayor análisis fuera de la queja de algunos congresistas que finalmente, como fueron la minoría, no pasó a mayor relevancia para que retorne a la comisión, digamos, y nuevamente modifique el texto que se estaba proponiendo. Entonces, aquí sí ha sido evidentemente una jugada política que se ha hecho dentro del Parlamento, pero, digamos, claras las cosas, no sorprendió a la mayoría, entonces sí había un entendimiento con la mayoría y a una minoría no se le manifestó cuál iba a ser esta estrategia, pues, ¿no? Porque de lo contrario no hubieran estado de acuerdo en principio. Y sí se puso en riesgo la reelección justo por incluir también este tema de alguna manera, ¿no? Claro, que era el tema principal. Ahora, ¿cuál sería el camino si se prospera esta segunda votación? Se vota de manera mayoritaria, aunque como comentaba, mientras que solucionábamos el problema técnico, ha habido un pronunciamiento de la asociación, ¿no? que agrupa todos esos movimientos regionales y dan cuenta que ya han conversado con muchos de los parlamentarios y que están seguros que los movimientos regionales van a continuar, ¿no?
Bueno, el asunto para que esto ocurra es que este texto sustitutorio no se aplique y en ese hipotético caso tampoco funcionaría lo de la reelección porque este texto sustitutorio tal cual tiene que ser aprobado sin ninguna modificación en esta nueva instancia. Okay. Lo cierto es que se necesitan los 87 votos, ¿no? Como mínimo, para poder tener la aprobación del Parlamento. Seguramente los movimientos regionales se han movido para poder hablar con algunos parlamentarios. Sin embargo, este tipo de conversaciones en realidad en el Parlamento no van a ser visibles. No garantizan nada, ¿no? Ya sabemos cómo se comportan, ¿no? Sí, claro, no, porque además pueden tranquilamente decir, esa era mi opinión personal, pero la bancada tomó esta decisión y yo tengo que apoyar a mi bancada, ¿no? De manera disciplinaria. Entonces, ese es un argumento que suelen usar los parlamentarios para finalmente aprobar normas en los que personalmente pueden discrepar, pero que al final se allanan a la fuerza de la bancada para votar de manera uniforme, ¿correcto? Recordemos que incluso se sacaron más votos de los 87 en la primera legislatura y seguramente para en estos momentos programarlo de urgencia es en efecto porque todavía tienen los votos seguros y si dilatan el tiempo, quizás puedan convencer a uno u otro parlamentario de retirar esta normativa. Así que por eso seguro también la presión interna dentro del Parlamento para poder aprobarla, a pesar de que las dos cosas van condicionadas y originalmente quizás debió darse esto con la finalidad de separar el tema de movimientos regionales, ¿no?, con el tema de la reelección, por supuesto. Claro. Ahora, y el cuestionamiento, el pronunciamiento que ha habido del Jurado Nacional de Elecciones, que habla sobre pues esta afectación injustificada a la participación, ¿no?, ciudadana, política. ¿Qué acciones podría adoptarse desde ahí si se aprueba el día de hoy en segunda votación? Claro, es una opinión técnica válida, pero que sin embargo no entra a mayor análisis porque estas observaciones técnicas y de manera documentaria, que seguramente el jurado las hizo o no, ha debido hacerse evidentemente antes del texto que ya se sometió a debate, ¿no? Porque no va a estar sometido a ninguna modificación para este debate. Seguramente va a haber algunas cuestiones previas de algunos congresistas. Pero se habla de una reconsideración. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿se podría replantear el tema? Claro, lo que pasa es que si replanteamos el tema tendría que hacerse una modificación y tendría que regresarse a Constitución, ¿no? A la mesa de Constitución. Y en esa mesa de trabajo eso haría que la reelección se retrase y al modificarla pondría en riesgo el asunto de la reelección por tratar de separar esto que ya fue incluido de manera abrupta, por supuesto. Pero que, Pilar, en el fondo este ha sido un acuerdo de los partidos políticos, porque este tema beneficia pues a los partidos políticos nacionales, ¿no? Entonces es un asunto de acuerdo. Está clarísimo como el agua, ¿no? De acuerdo. Entonces va a ser muy difícil que haya una reflexión de los partidos políticos para que digan, bueno, vamos a dejarlos existir a los movimientos regionales porque finalmente no les conviene. Y como siempre he dicho, finalmente ellos son los que modifican y hacen las reformas legislativas y por ende van a hacer lo que más les conviene y no van a actuar en contra de ellos mismos. Hacen lo que quieren. Gracias, Enzo, como siempre, por haber estado con nosotros. Y bueno, pendientes, vamos a estar muy atentos de lo que pasa en la sesión plenaria de más tarde, ¿no? A ver qué ocurre con esa situación. ¿Cuál es el futuro de todos estos movimientos regionales? Son más de 100. Gracias. Enzo Helguera, especialista en temas municipales. Muy buenas tardes, Enzo. Bueno, vamos a hablar de Kamala Harris.